daukagu bigarren ekitaldia, eta bigarren ekitaldia, bigarren eguna hobeto esan da, eta hemen gaur edukiko dugu lehendabizi Arantzazu atxaren hitzaldi bat edukiko dugu, eta gero ostean, mahai inguru bat fakultateak nolabait erakutsiz, ze gauzak egiten ari diren fakultateak, ¿no? Entonces voy a empezar a introducir a la ponente de la charla de hoy, antes de la mesa redonda en la que se van a presentar distintas actividades que se están haciendo en la facultad en este campo. Y Arantzazu Atxa es licenciada en Biología por esta universidad, y de hecho por esta facultad, evidentemente, y desde hace una década es directora de UNECHEA, asociación sin ánimo de lucro creada en 1991 con el objetivo de promocionar en el ámbito vasco los principios y programas de la UNESCO. Trabaja para que la implementación de la Agenda 2030, aprobada por la UNESCO en 2015, que hablamos ayer, de dónde viene la Agenda 2030, sea una realidad y así lograr un desarrollo humano, sostenible y equitativo para todas las personas. Como especialista en las ODS ha colaborado, en particular con Ruth Montes, en formar un grupo de estudiantes del grado de Bioquímica y Biología Molecular en los ODS, y hoy precisamente nos hablará sobre las bases para su integración en los grados de biociencias. Orduan, Arantza, zure ematen zuzitza. Eskerrik asko. Eskerrik asko eta plazera handi bat da gaur fakultate honetan egotea eta zuekin egotea. Como decían, yo soy licenciada por esta facultad. Es cierto que desde que hice biología he ido evolucionando, he ido incorporando otros enfoques y por eso he ido avanzando en ese trabajo de incorporar la sostenibilidad a la parte más de sostenibilidad medioambiental y social. Y de ahí, el trabajo en Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Os voy a dar un poco una mirada genérica. Ayer ya, no sé si estuvisteis algunas de las personas que tenían una perspectiva más técnica, hoy vamos a mirar una perspectiva más desde las biociencias, pero sí un poco una mirada más profunda en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. UNECHEA, para que sepáis brevemente, es una asociación... a ver si no me quito, perdonad. Es una asociación que nace en el 91 y que lo que busca es vincular a Euskadi, a los agentes de Euskadi, con los procesos de desarrollo sostenible, con los procesos de derechos humanos y especialmente vinculado a Naciones Unidas, ¿no? De ahí UNECHEA, United Nations, anteriormente éramos UNESCO ECHEA, y tenemos capacidad para participar en los foros internacionales, y algunos os voy a decir porque también de facilitar que otros agentes participéis en los foros internacionales de derechos humanos, de desarrollo sostenible y en sistema de Naciones Unidas. La Agenda 2030, creemos que es medianamente conocida, pero la sesión de hoy queríamos concretarla un poco más. Voy a dar algunas pinceladas muy básicas del origen y el proceso, porque a día de hoy se está rebatiendo mucho y se está generando una narrativa poco real de qué es la agenda y de dónde viene y para qué está, y ahí creemos que es también importante tener algunos elementos de conocimiento y luego esa mirada más a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible desde la perspectiva de las biociencias, y luego algunas herramientas para que las podáis incorporar en vuestro proceso de docencia y formativo. Esto es el proceso que se puso en marcha a nivel global desde el 2012 al 2015 para definir una agenda común que aglutinara los retos y las necesidades de todos los territorios, de todos los países, de todos los diferentes colectivos, y que fuera reflexionando sobre cuáles son esas necesidades y esas urgencias fundamentales, ¿vale? Es un proceso muy complejo, pero para que veamos que no fue una reunión a puerta cerrada en un despacho de ningún lugar del mundo, sino que se pusieron en marcha consultas científicas, se pusieron en marcha grupos de trabajo de personas expertas y expertos, se pusieron en marcha mecanismos de participación
de diferentes colectivos, que también os voy a dar algunas pistas, y se elaboraron informes temáticos en torno a diferentes preocupaciones, ¿no? Desde la educación, la reducción de desastres naturales, la financiación de los procesos de desarrollo, el papel de las personas jóvenes o de los pueblos indígenas. Y todo ello se hizo incorporando mecanismos formales y oficiales para recabar el posicionamiento de diferentes grupos, ¿no? Lo que en Naciones Unidas se llama major groups, los grupos mayoritarios. Y sí quería destacaros que se ha establecido un mecanismo para que la comunidad científica y tecnológica, se estableció en su momento un mecanismo para que en todo ese proceso la comunidad científica y tecnológica tuviera una voz de participación y que pueda seguir estando en el proceso, ¿vale? Y es un mecanismo que está abierto, un mecanismo en que se puede participar a nivel individual, en vuestro caso como docentes, investigadores e investigadoras, pero también como institución a nivel universitario. Nosotras desde UNECHEA somos parte del grupo de mujeres, del grupo de organizaciones no gubernamentales, colaboramos muy estrechamente con las autoridades locales y tenemos relaciones con muchos otros, ¿no? Porque también es una forma de entender la complejidad de la agenda, de entender los retos y entender desde dónde las necesidades de cada uno de los agentes se están definiendo. En ese proceso de 2 años y medio hubo muchas negociaciones, hubo muchos procesos de acuerdo, de desacuerdo y finalmente en septiembre del 2015 se adoptó la agenda. La agenda es un documento, es un acuerdo marco de Naciones Unidas adoptada por todos los estados del mundo de forma por aclamación, que significa que no hubo ninguna salvedad, y eso en los procesos de Naciones Unidas pues también tiene su significado, y con el compromiso de que cada uno de los estados pusiera en marcha los mecanismos necesarios para desplegar. La agenda tiene 17 objetivos, 169 metas, 232 indicadores y hay 50 agencias de Naciones Unidas custodias de cada uno de ellos. Esto es como muy técnico, pero es interesante porque cuando luego veamos cada objetivo y las diferentes metas, significa que hay un organismo de Naciones Unidas experto en cada uno de estos temas que está haciendo un seguimiento, una recomendación de buenas prácticas, un por dónde se está avanzando, cuáles son los retrocesos que hay y que existen. Y hay también incluso la agenda, que es muy genérica, muy transversal y muy 360, puede llegar a concretizarse en temas muy específicos, con informes anuales de primer orden, que también pueden ser interesantes en los ámbitos en los que estáis trabajando, pues para ver qué es lo que ¿no? En qué punto está, cómo avanza, cómo se retrocede. Y está, en el PowerPoint os lo pasaremos, está todo hipervinculado. Aquí tenéis el listado de los indicadores para que podáis entrar y cuscusear y aprender sobre él. Los 17 objetivos, que en realidad cuando hablamos desde Euskadi, especialmente desde EHUPV, hablamos de 17+1 y luego haremos una mención, pero los 17 objetivos se estructuran en torno a las 5 P's: planeta, personas, paz, prosperidad y partenariado o alianzas. Pero también hay esta representación es muy interesante para ver cuál es la interacción y la intersección entre el plano más medioambiental, el plano más social y el plano más económico de los objetivos, entendiendo que hay una interrelación muy estrecha entre ellos, ¿vale? Muy brevemente, a nivel global, todos los años hay una reunión, un foro político de alto nivel que hace en julio de cada año un seguimiento de algunos objetivos de desarrollo sostenible. Este año se mide el objetivo de paz, como no podía ser de otra manera, se miden algunos objetivos también medioambientales y se hace una profundización en torno a qué ha ocurrido en los últimos años en torno a estos objetivos que se miden, cuáles son los retos, los retrocesos, los avances, las buenas prácticas y el estado de situación a nivel global. Y bueno, pues resulta interesante porque al ser un enfoque temático permite profundizar mucho más desde el área de expertise que podríais traer
desde vuestra mano. Y la oficina del Secretario General de Naciones Unidas emite un informe de seguimiento. El de 2024 se va a publicar creo que el 27 de junio. Entonces, bueno, este está hipervinculado, pero en unos días estamos ya con el informe de seguimiento del 2024. Un elemento muy importante, esto es del informe de seguimiento del 2023, es cómo vamos progresando, ¿no? Y ahí tenemos que reconocer, esto es una medición a escala global, entonces, bueno, hay que reconocer que el ritmo y el progreso es muy limitado, si no es más que insuficiente, y en algunos casos con retrocesos. Y uno de los principales problemas que se encuentra a nivel global es que casi un 40% de los indicadores no tienen sistemas de medición adecuada. Por algunos casos porque no existe un indicador consensuado con una metodología científica que se haya podido desarrollar. Hay una meta que habla de poner en valor la economía de cuidados, por ejemplo, en el objetivo de género, y todavía no se ha encontrado un indicador científico que pueda utilizarse. Y en otros casos porque hay estados donde no hay sistemas de indicadores, hay estados que no tienen ni siquiera un registro de nacimiento, con lo cual poder saber cuál es la tasa de empleo juvenil o cuáles son los niveles de emisión de CO2 en una megaciudad, tampoco se puede llegar a ello. Y es uno de los principales problemas, la falta de indicadores. Y ahí es uno de los primeros guantes que el Sistema de Naciones Unidas lanza a la comunidad científica, ¿no? El cómo podemos desarrollar mecanismos de recogida de datos más sistemáticos, de consolidación de los datos, y ahí las agencias estadísticas también tienen un papel muy importante para... hay muchas fuentes de datos, pero están dispersas, no están consolidadas y no sirven todavía como método sistemático de recogida de esa información. Y esto, pues a mí me parece que es muy importante porque, bueno, también tenemos que ver que menos de un 15% está en el progreso adecuado. Hay muchísima variabilidad entre regiones y territorios, como podéis imaginaros, pero en general, bueno, pues el estado de situación no es positivo, a pesar de que seguimos hablando de elementos básicos como educación, como la lucha contra el impacto de la emergencia climática, como empleo, sanidad, o muchos de los elementos que a día de hoy conforman parte de las necesidades y la realidad de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Muy brevemente, para que tengáis la información, en el Gobierno de España a día de hoy hay un ministerio que se encarga de Agenda 2030, con una directora general de Agenda 2030. El Gobierno de España tiene una estructura institucional para la Agenda 2030 desde el 2018 y bueno, pues ha ido generando espacios para poder avanzar. Los dos elementos fundamentales que yo considero importantes es el Consejo de Desarrollo Sostenible, en la que es un consejo de diferentes agentes, en la que está la comunidad científica, representada, creo que está la CRUE, si no me equivoco, y la Red Española de Desarrollo Sostenible, que es un poco también parte de la representación de la comunidad científica. Y el Gobierno de España presenta informes voluntarios a Naciones Unidas. Este año, en julio de este año, en el Foro Político de Alto Nivel, va a presentar un informe en el que, bueno, pues las organizaciones estaremos preparadas para dar respuesta. Y algo que a mí me resulta bastante útil, el sistema de indicadores del Instituto Nacional de Estadística es bastante robusto. Está puesto en marcha, fue uno de los primeros estados que puso en marcha un sistema de indicadores y además es un sistema de indicadores desagregado. En muchos de los indicadores podemos ver desagregado por género en algunos casos, desagregado por diferentes comunidades autónomas en otros casos, con lo cual también se pueden hacer mediciones comparativas y de estado de situación que resulta muy útil. Y también os lo digo, y está hipervinculado, porque quizá para parte de las, ¿no?, tanto para los proyectos de investigación que preparéis, que hay que justificar, ¿no?, esto por dónde, cómo se justifica este proyecto, o también incluso en la propia docencia, pues hay información que resulta útil. En Euskadi también desde el 2018 se ha articulado a nivel de gobierno vasco mecanismos para hacerlo. A día de hoy en Lehendakaritza hay un equipo de una Secretaría General de Agenda 2030 con un programa de vasco de prioridades, con el 7º informe de seguimiento que se acaba de publicar y con un sistema de indicadores también que está disponible y accesible para quien lo consideréis.
Y algo que no estaba, bueno, pues que es simplemente anecdótico, pero es que igual habéis ido oyendo en noticias o suena, y bueno, pues para que sepáis qué es, en el año 22 las Naciones Unidas designaron a Bilbao para ser la sede del Programa Mundial de Localización de la Agenda 2030. ¿Vale? El concepto de localización es simplemente los Estados miembros de Naciones Unidas son quienes han firmado la agenda, pero la implementación en muchos casos depende más de las instituciones más del territorio. Se calcula a nivel global que el 60% de las metas tienen más competencias de municipios y de provincias o de comunidades autónomas. Entonces, bueno, pues hay una oficina en Bilbao, que es una oficina de Naciones Unidas, que se encarga de hacer una... primero, analizar qué se está haciendo en diferentes territorios en todo el mundo y promover que los diferentes territorios, y no solo instituciones públicas, también otros agentes, participemos en ese proceso de localización. Y ahora ya sí, voy a beber un poquito de agua, la mirada a los objetivos desde la perspectiva de las biociencias. Esta parte es un poco reiterativa, ¿vale? Ya me disculpo en adelante, pero sí creo que es importante, o creemos que es importante, dedicar un poquito de tiempo a conocer cada objetivo y las metas, para que después cada cual podáis hacer una lectura más concreta de en realidad a qué objetivos consideráis que vuestra parte de docencia tiene una mayor contribución. He ido destacando algunas metas específicas que ya per se las biociencias tienen una contribución, en algunos casos os veréis reflejados, en otros no, pero también es una forma, ¿no? el poder ir yendo un poquito el camino por todos los objetivos y todas las metas, es una forma de pensar cómo puedo integrar nuevas metas o nuevos objetivos dentro de mi docencia o dentro de mi investigación y ver en qué medida, bueno, pues hay algunos elementos que están cerca de lo que estoy haciendo pero que todavía no los he integrado. Y luego ya podremos ver algunas tips, tanto en la última parte de la presentación como en la mesa redonda, de cómo pues, se hacen algunos casos, ¿vale? El objetivo número 1 es poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. En esta, por ejemplo, no he destacado ninguna específica, aunque estoy segura de que se podría encontrar, porque muchas veces, hilando un poco fino, también se puede encontrar, ¿no?, esa contribución de cada una de las áreas de nuestras áreas de conocimiento. Pero habla, y uno de los elementos importantes de la agenda es que no solo habla de las manifestaciones, en este caso de la pobreza, sino de qué herramientas o qué mecanismos están ya reconocidos que contribuyen a erradicar la pobreza. Y, por ejemplo, los sistemas de protección social es un reconocimiento de que es una forma de erradicar la pobreza, ¿vale? Entonces también no solo va a las manifestaciones, ¿no?, o a los síntomas, sino también en algunos casos va a las causas. Y también de forma general, para que veáis, todos los objetivos tienen metas que están representadas numéricamente y otras que son numéricamente y con letra. Las que son numéricamente y con letra tienen una mirada más de cooperación internacional, entendiendo que hay una desproporción o una desigualdad en el contexto internacional con los países que están en países más empobrecidos o países que están en una situación de desarrollo más crítica, y entonces lo que propone no solo es que cada país o cada territorio trabaje en cada una de sus propias metas, sino que colabore con otros territorios para poder avanzar en ese objetivo específico. El objetivo 2, aquí ya hemos destacado algunos, es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. En este sí que hay algunas metas en las que las diferentes disciplinas que se trabajan en esta facultad pueden colaborar, poner fin al hambre, duplicar la productividad e ingresos agrícolas a pequeña escala o promover prácticas agrícolas sostenibles y resilientes, ¿no? Depende de dónde estéis trabajando, pues si estáis trabajando en fisio-vegetal, por ejemplo, pues probablemente parte de vuestra docencia esté encaminada a poder contribuir en estas líneas. Hay otras que también, bueno, la diversidad genética de semillas, el aumento de las inversiones en agricultura, que eso está más dedicado a las políticas públicas, la estabilidad de mercados agropecuarios mundiales, ¿no? Está hablando ya de acuerdos comerciales
a nivel global, y la volatilidad de los precios de los alimentos, que esto se firmó en el 2015, pero con la situación sobre todo de la invasión de Ucrania, pues ya hemos visto que esto se ha convertido en una prioridad global muy rápida. El ODS 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas y para todos y todas en todas las edades, perdón. Este es el de salud. Entonces, bueno, pues evidentemente las biociencias tienen una enorme contribución a este objetivo. No tiene por qué estar trabajando, no conozco todas las líneas de docencia ni de investigación de la facultad, pero en general sí que algunas que, bueno, de una forma u otra se pueden desarrollar, pero la mortalidad materno-infantil, las enfermedades, poner fin a las enfermedades transmisibles, que sobre todo en su momento provenía de las enfermedades transmisibles de países en desarrollo, como malaria, tuberculosis, cólera o enfermedades abandonadas, pero no necesariamente. El 3.4, reducción de enfermedades no transmisibles, que ahí estamos hablando de enfermedades coronarias, de enfermedades tumorales, que son quizá más propias de países, tienen mayor prevalencia en países de mayor renta, y la salud mental. Hay otros elementos que son fundamentales para la salud global, como la prevención del abuso de drogas, alcohol, los accidentes de tráfico, bueno, para que veamos también que es muy amplio y muy genérico. El acceso a medicamentos, el impacto de la contaminación química y la polución en la salud son elementos que están en las prioridades, ¿no? Y en esta sí que he destacado la meta 3B, que habla de cómo a través de las colaboraciones que se puedan establecer no solo entre territorios, sino también entre agentes o entre grupos de investigación, por ejemplo, pueden contribuir a mejorar el acceso a vacunas y medicamentos esenciales en lugares donde no hay un acceso suficiente. La meta, el ODS 4 es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, en el que sí que destacamos la 4.7. La 4.7 es la meta que habla de incorporar en todos los procesos educativos la perspectiva de derechos humanos, de igualdad de género, de lucha contra el cambio climático, desarrollo sostenible en general, de diversidad cultural y de la contribución de la diversidad cultural al desarrollo. Entonces, bueno, sí que es cierto que a la hora de incorporar una perspectiva de ODS en la docencia, también estaremos trabajando no solo en la parte más de sostenibilidad medioambiental, sino también en otros enfoques, ¿no?, como la igualdad de género, los derechos humanos u otros. Y también habla de mejorar la cualificación de docentes. Como es 4C, está más enfocado a la cualificación de docentes en países del sur, en países empobrecidos, pero sí que es cierto que es ¿no?, a través de las colaboraciones que muchas veces se establecen entre universidades, entre facultades, entre grupos de investigación, también se contribuye a un aprendizaje mutuo y una mejora de las capacidades de docencia en aquellos lugares donde todavía pues, necesitan un avance mayor. Una cosa que no os he dicho, he hecho un resumen de cada una de las metas, ¿no?, de cómo se escriben y de cómo se narran, y está también hipervinculado para que podáis ver cómo las enuncia Naciones Unidas, pero es muy árido de leer, poco entendible y no especialmente agradable. Así que me he permitido hacer una simplificación de la narrativa para poder agilizar más, ¿vale? Pero si en algún momento queréis utilizar la terminología oficial, está también está en la declaración, que está muy accesible y está hipervinculada. En el objetivo de género, aquí quizá, bueno, sí también en la docencia, pero también en las prácticas que se desarrollan en las universidades y en los grupos de investigación y en la docencia, hay muchos elementos en los que se puede incorporar la perspectiva y se debe incorporar la perspectiva de género. He destacado dos, que es poner fin a las discriminaciones hacia niñas y mujeres y también asegurar la participación plena de las mujeres en igualdad de oportunidades, ¿no?, en los grupos de investigación, en las estructuras universitarias, en los espacios de toma de decisión, que también la comunidad científica tiene una labor por ahí de fomentar el papel de las mujeres y de
permitir una representación equitativa en esos espacios. Más allá, y eso quizá luego no sé si a Ruth le dará tiempo a entrar o no, de cómo incorporamos también en el objetivo, por ejemplo, si estamos hablando de sanidad, cómo incorporamos una visión de la sanidad que sea con perspectiva de género y cómo la biosanitaria, en el caso de hombres y mujeres, también necesita una mirada propia dentro de la propia investigación, ¿vale? Pero eso ya es el cruce entre diferentes objetivos, que también es muy interesante. El objetivo 6 también está muy destacado, que es garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todas las personas, acceso al agua potable, mejorar la calidad del agua, reducir toda la contaminación en agua y en aguas residuales, el uso eficiente de los recursos hídricos, la gestión integral de recursos hídricos, protección de los ecosistemas relacionados con el agua y fomentar las capacidades de gestión, ¿no? Una de las partes fundamentales, y que ahí también la universidad tiene un papel muy importante, es en esa transferencia de conocimiento científico para las organizaciones, instituciones y personas que tienen responsabilidad de gestión, ¿no? Entonces, esa transferencia de conocimiento para generar, por ejemplo, política pública con una base científica es fundamental y es parte de las contribuciones que se hacen o se puede hacer. El objetivo 7 es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos y todas, en el que, por ejemplo, se me ocurre el aumento de energías renovables, por ejemplo, hay líneas de investigación, ¿no? El uso de... No voy a entrar mucho en profundizar para no meter demasiado la pata, pero el uso de algas para generar biocombustible, por ejemplo, pues también son algunas de las contribuciones que se pueden destacar. El objetivo 8 está muy encaminado al trabajo, al crecimiento económico, al trabajo decente, inclusivo, a la productividad. Entonces, bueno, todos los espacios que tienen personal empleado tienen una contribución al objetivo número 8. En este caso, el valor añadido que puede tener, quizá no vuestro trabajo docente, pero sí el agregado de lo que es la facultad, es la diversificación, la inversión en la tecnología y en la innovación y en esa capacidad de innovación para mejorar los procesos de trabajo propios y de otras organizaciones. Y en esta línea también el objetivo 9, que está muy enfocado a la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, ¿no? Entonces, bueno, hay una clara demanda de aumento en la investigación científica, en las capacidades tecnológicas y vinculado también a la cooperación internacional, esa transferencia o esa creación de capacidades compartidas con otros contextos, con otros territorios y que permita una transferencia también a lugares donde el desarrollo de la tecnología, la investigación y la innovación todavía está en niveles muy, muy bajos. En el objetivo 10 no he destacado ninguna meta, pero sí que es cierto que luego vamos a hablar también de la perspectiva de derechos humanos y de desigualdades, así que lo vamos a ver más. Pero bueno, aquí tenéis algunos elementos, ¿no? El objetivo 10 lo que propone, lo que busca es que haya menos desigualdades entre los diferentes países, pero también dentro de los países y los territorios, ¿no? Que las desigualdades que la agenda se trabajó entre el 12 y el 15, después de la crisis del 2008, donde los índices de igualdad a nivel global se habían disparado. Y entonces hay un objetivo específico para buscar mecanismos para que haya una mejor redistribución de la riqueza, una mejor regulación de los mercados financieros y demás. Entonces, bueno, es cierto que las biociencias no tienen un papel directo aquí, pero sí que podemos hacer luego una lectura y la vamos a hacer. En el objetivo 11... nos habla de ciudades y asentamientos en un término muy genérico porque no utiliza una definición específica de qué es una ciudad. El concepto de asentamiento nos queda bastante lejano, pero podemos hablar de pueblos o de pequeñas ciudades o bueno, cualquier espacio en el que viva una comunidad humana. Es la definición de este objetivo. Y ahí tenemos una capacidad muy importante de colaboración a través de la urbanización inclusiva y sostenible, a través de las infraestructuras verdes, a través de la protección del patrimonio, en este caso natural, de las ciudades y de los pueblos, el reducir el impacto ambiental que generan las ciudades,
Este es un elemento fundamental y es el permitir un mejor vínculo entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales, y hay, pues, eso sí que sé que hay líneas de trabajo en esta, ¿no?, en esta facultad que también lo van trabajando, y que es importante que se vaya mejorando esa conexión entre cuáles son los procesos que ocurren en las zonas rurales, tanto de generación de alimento, de generación de energía, de todos los servicios ecosistémicos, y cómo las zonas urbanas son los grandes consumidores de esos servicios, y cómo necesitamos hacer una gestión basada en conocimiento científico que nos permita equilibrar mejor esos impactos. Y también, bueno, el acceso, el cuidado a las zonas verdes y espacios públicos seguros. Esta meta tuvo, la pandemia fue una de las que, cuando empezamos a poder salir, una de las que mayor valor tuvo, y la que pues también ha ido modificando en cierta medida algunos de los procesos de planificación espacial de las ciudades, porque hemos entendido que las zonas verdes son una parte fundamental de la salud de la ciudad y de las personas que viven en las ciudades. El objetivo 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible, entre otros, busca lograr el uso eficiente de recursos naturales, la gestión de desechos y productos químicos, la reducción de contaminación, la educación para el desarrollo sostenible, una vez más, y el fortalecimiento de la ciencia, de la contribución de la ciencia y de la tecnología para todos los procesos de sostenibilidad vinculados a la mejora de la eficiencia de los procesos de producción, la mejora de los procesos de economía circular, o la retirada de contaminantes, tanto materiales como gaseosos o líquidos, de los entornos naturales. El objetivo 13 es el del cambio climático. La agenda se firmó 4 meses antes de que se aprobaran los acuerdos de París, entonces aquí suele haber un asterisco que pone que este objetivo está vinculado a los acuerdos de cambio climático, que fueron los de París, y, bueno, los que venían de antes, y los acuerdos que se vayan generando posteriormente, pero sí ya indica algunos elementos como resiliencia y adaptación, la incorporación de cambio climático en políticas públicas, y ¿no? Eso es una de las constantes, la incorporación del conocimiento científico como la base para la gestión pública, la mejora en la educación y sensibilización medioambiental, que como veis ya ha salido 3 veces, en el objetivo de educación, el objetivo de consumo y el objetivo de cambio climático. El objetivo 14, que es el de los ecosistemas marinos, identifica cuáles son las principales amenazas ante los ecosistemas marinos que existen a nivel global, tanto la contaminación como la gestión o la mala gestión o la no gestión de los ecosistemas marinos y costeros, y ahí el conocimiento de cuáles son los procesos ecológicos de estos ecosistemas es fundamental, el impacto y la minimización de la acidificación de los océanos, la regulación de la explotación pesquera sostenible, y ahí, bueno, pues las colaboraciones con, ¿no?, como se ha dicho históricamente, que supongo que sí, entre, por ejemplo, esta facultad y ASTI, para ver el estado de la situación de algunas poblaciones de pesca mayoritaria, bueno, pues es un elemento fundamental a la hora de poder tomar esas decisiones, y el apoyo a la investigación y tecnología marina a nivel global. El 14 era de los ecosistemas marinos, el 15 es el de los ecosistemas terrestres, que nos habla de la gestión sostenible de bosques, la lucha contra la desertificación, conservación de los ecosistemas de montaña, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, el acceso y uso adecuado de recursos genéticos, las especies invasoras, bueno, pues ¿no?, todos los procesos que ocurren en la degradación de los ecosistemas terrestres, y cómo desde el conocimiento de diferentes disciplinas de las biociencias se pueden hacer una contribución muy directa que luego, una vez más, vaya a estar incluido en los procesos de gestión. El objetivo 16 también va a ir en el mismo concepto que el 10, es el que habla de promover sociedades pacíficas inclusivas, que habla de la erradicación de la corrupción, de la promoción del Estado de Derecho, del acceso a la justicia.
Es evidente que las biociencias no hacen una contribución específica como disciplinas a estos objetivos, pero sí es importante conocerlos y tenerlos en cuenta, porque el poder contar con sistemas, con instituciones sólidas, transparentes, eficaces y que respondan a las necesidades de la ciudadanía es un elemento fundamental para todo el desarrollo sostenible. El 17 no os lo pongo entero porque tiene 19 metas, es profundamente técnico y complejo en su escritura, en su redacción, pero sí que se divide en estos 7 epígrafes. Finanzas, que es los recursos necesarios para poder completar y desarrollar la agenda. La capacidad de tecnología, la capacidad de capacitación y de formación, los sistemas de comercio internacional, la coherencia normativa institucional, las alianzas y, una vez más, datos, supervisión y rendición de cuentas, ¿no? Y aquí, bueno, en una medida importante, la capacidad de generar datos, indicadores fiables, con impacto, ¿no? Esa capacidad que tiene la comunidad científica es fundamental y es un llamado importante. Quienes estuvisteis ayer, supongo que se hablaría del 18+1, pero si no, bueno, pues lo vamos a mencionar. Este no es un objetivo aprobado por las Naciones Unidas, pero sí es una propuesta que nace de la UPV, en concreto de la Cátedra UNESCO de Patrimonio Lingüístico Mundial, y que, asumido como propio por la Universidad del País Vasco y asumido como propio por muchos agentes del territorio de Euskadi, lo que estamos trabajando es en que se convierta en un objetivo real de Naciones Unidas. Y bueno, no estamos solas en ese camino, hay otros territorios, hay muchos agentes que consideran que la cultura y la diversidad cultural y lingüística son fundamentales para este desarrollo sostenible. Entonces, por ahora, lo que podemos decir es que está en proceso de construcción, pero que en el marco en el que nos movemos, en el marco de la UPV, ya es uno propiamente, con lo cual sí que podéis tener la capacidad de incluirlo y de trabajarlo. Si miramos ya un poco más ahora al enfoque de las biociencias, lo que hemos ido intentando incorporar es desde que algunos de los ámbitos desde que se puedan aplicar las biociencias a contribuir a los ODS, ecosistemas, alimentos, farmacia, medicina y salud, todas las disciplinas tienen una contribución. Algunas de las que he incorporado también están con la geología, ¿vale? Algunos de las metas, por ejemplo, del ODS 6 también están ahí. Pero no solo es ese conocimiento de disciplina específico, sino también esa capacidad de las biociencias de tener una visión sistémica y de poder incorporar la complejidad de los sistemas en un análisis de una problemática concreta en el que la disciplina va a tener una contribución específica, pero que entiende que es parte de un sistema complejo y que nos ayuda, y especialmente en la docencia, y ahí voy a ser muy vehemente, que los estudiantes entiendan la complejidad de los sistemas, que evitemos las simplificaciones que en otras disciplinas se dan, pues, para poder hacer análisis más generalistas, y que los estudiantes luego se puedan centrar no en especializarse en algunos temas, pero entendiendo que esa complejidad que tienen en su tema de especialización también se aplica a otras disciplinas y que hay una interrelación entre ellos. Y esa es una parte fundamental. Porque eso nos va a dar la capacidad de generar, de proporcionar o de sugerir soluciones que incorporen esa perspectiva económica, social y medioambiental. Y de ahí, bueno, pues promover esas sociedades sostenibles y más verdes. Y esto lo digo por experiencia personal. En el equipo de UNECHEA somos o hemos sido en algunos momentos un 40% de personas licenciadas en biología o en ciencias ambientales. Y muchas no hemos estado trabajando específicamente en conocimiento no me preguntéis absolutamente nada de las materias teóricas que yo aprendí en esta facultad, pero sí de esa capacidad de visión de sistema, de interrelación y de interconexión. Y lo que vemos es que en los ámbitos en los que nos movemos, incluso en el ámbito empresarial, cada vez se demandan perfiles que tengan esa visión sistémica y que sean capaces de entenderlo. Y ahí
el poder ir trabajando ese conocimiento y ese entendimiento con el alumnado es fundamental y es un valor añadido que otras disciplinas no tienen. Otras disciplinas, sin entrar en ningún ejemplo, son más simplificantes de los procesos y aquí la complejidad de la realidad requiere una comprensión mínima de las complejidades. ¿Cómo llevarlo a la docencia? Bueno, pues hay muchas herramientas de innovación pedagógica que estoy segura de que los estáis aplicando. Os damos algunos casos y luego los veremos también. Los ODS nos pueden servir para trabajar las competencias específicas de las materias que trabajáis y ahí es los que os he ido señalando en amarillo, ¿no? Si yo trabajo en ecología, pues la gestión de ecosistemas evidentemente va a ser una competencia específica de mi docencia. Pero también las transversales y ahí la capacidad del compromiso social, del trabajo en equipo, del pensamiento crítico. También los objetivos nos dan una perspectiva de poder trabajarlo desde ese lado, que muchas veces mi entendimiento es que quizás sean más difíciles de incorporar las competencias transversales en la docencia. Utilizar casos concretos para integrar los ODS y llevarlos a contextos reales, contextos del territorio, contextos de laboratorio, dependiendo de dónde estéis trabajándolo con el alumnado, pero poder llevarlo y poder verlo en esa especificidad, ¿no? Y por eso también los señalados en amarillo para que lo podáis ver, ¿no? Poder poner el apellido de un objetivo de desarrollo sostenible o de varios a vuestra docencia o a vuestra investigación y que los alumnos y alumnas lo puedan ver desde ahí. Promover aprendizaje y servicio, que también sabemos que es algo que se utiliza mucho y que genere ese compromiso estudiantil. Nuestra experiencia, y no solo con el trabajo en esta facultad, nosotras estamos dando docencia en las 3 universidades de Euskadi y en grados muy dispares, como puede ser humanidades digitales o biotecnología o relaciones internacionales, es que el público con el que trabajáis en la docencia en general es un público que está en un momento vital en el que tiene, aparte de la formación técnica que requiere de la universidad, tiene sus propias inquietudes y tiene sus propios intereses. Y lo que sí estamos viendo es que cuando una persona que está trabajando o que está formándose en lenguas modernas puede incorporar elementos de promoción de derechos humanos o de igualdad de género en ese proceso más aséptico, que nunca lo es, o más neutral, se genera un compromiso, un entendimiento y una revalorización del propio proceso formativo que incluso, y yo creo, no sé si luego va a haber resultados en esto, que incluso genera el resultado académico. Y entonces el aprendizaje-servicio es una herramienta que nos permite también que conozcan la realidad de fuera, que conozcan otros agentes, que cuando salgan y esto también las alianzas, que cuando salgan de la facultad conozcan un poquito mejor el ecosistema que se está generando, cuáles son las preocupaciones reales de los agentes con los que están colaborando y, bueno, pues también puedan ir desplegando su proyección profesional en ese sentido. Integrarlos en los TFG y TFM. Ahí dejaré que Ruth, bueno, no es solo TFG, pero también las asignaturas, ¿no? Se puede y salen cosas interesantes porque también les da un nivel de autotrabajo y de responsabilidad sobre sus propios TFGs que es positivo. Y profundizar en el impacto que tienen las disciplinas en los ODS y en los derechos humanos. Y ahí el elemento que os decía antes del objetivo 10 de desigualdades y el objetivo 16 de paz e instituciones sólidas es fundamental, porque de una forma u otra, aunque estéis trabajando con moléculas, todo está relacionado en algunos. Siempre hay un factor humano en todo, incluso aunque estemos hablando de un ecosistema, los ecosistemas primarios no existen prácticamente en ninguna parte del mundo, siempre hay un impacto. Entonces, un elemento que es fundamental es ir viendo cuáles son, dentro del factor humano con el que interacciona nuestra disciplina. El factor humano no es un elemento homogéneo, es muy heterogéneo, es muy diverso. No es lo mismo
yo como mujer licenciada en esta facultad con una carrera profesional mejor o peor que una mujer migrada que no tiene reconocido su titulación y que está trabajando en los cuidados de forma precaria, ¿no? No es lo mismo, aunque tengamos muchos elementos comunes. Pues todas esas lecturas se pueden ir haciendo también desde las disciplinas. Se pueden ir trabajando para ver si yo estoy trabajando en elementos más vinculados al objetivo de salud, eso, lo que me comentaba antes, como un medicamento, un fármaco tiene un impacto diferente entre hombres y mujeres, o qué impacto tienen las personas mayores, o cómo interaccionan las personas mayores con mi ámbito de estudio y de docencia. Y esta parte es una de las que vemos que al integrarla en disciplinas más técnicas, más de conocimiento, que los alumnos o las alumnas no habían interpretado su formación académica con esta mirada, pues quien tiene una sensibilidad más de género va a ir profundizando más en mujeres y niñas. Quien tiene una sensibilidad más encaminada a diversidad afectivo-sexual va a querer ir profundizando, conociendo un poquito más el contexto, porque casi siempre se puede encontrar, o no, pero bueno, también hacer la lectura si impacta o no impacta es importante, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de no dejar a nadie atrás. No dejar a nadie atrás es el lema de la agenda, ¿vale? Eso es importante. Lo que dice la agenda es que si la media de la clase es un 7, pero tenemos a 4 personas que tienen un 2, la clase ha suspendido, porque es mejor que tenga la media de clase un 6, pero que todas las personas tengan una nota decente, ¿vale? No, es una simplificación, pero que esas desigualdades es uno de los focos fundamentales y que tenemos que poner el foco en los colectivos que ya por sí sufren discriminaciones y que muchas veces son discriminaciones solapadas, ¿vale? La interseccionalidad de las discriminaciones. Hemos puesto algunas, pero hay muchas otras, y además también el ejercicio que hacemos con los estudiantes es que ellos y ellas vayan diciéndonos colectivos discriminados, y es muy interesante para que entiendan también este enfoque. Os he facilitado algunos recursos, pero recursos muy concretos. No os he puesto en la PPT hay vinculaciones a informes de Naciones Unidas, de Gobierno Vasco, de Gobierno de España, de informes muy técnicos. Estas 3 páginas son recursos ya de utilizar en profundidad en el día a día. El primero es de UNESCO, que es una plataforma con recursos principalmente en inglés, para trabajar la Agenda 2030, no solo en el aula, pero también en el aula y a diferentes niveles. Como estaba principalmente en inglés, desde UNECHEA hemos desarrollado el proyecto Factoría 4.7, haciendo alusión a la meta 4.7, que vais a tener recursos más en castellano y en euskera. Entonces, bueno, pues ahí están segmentados por diferentes, por cada uno de los ODS, los 18, están segmentados por diferentes asignaturas o áreas temáticas que tocan, y también por niveles educativos, así que tenéis todo el acceso. Y luego otro, que ya es más para vosotras y vosotros, es el SDG Academy, que es del SDSN, Sustainable Development Solutions Network, que es una red mundial de agentes académicos, que en España se llama Red Española de Desarrollo Sostenible, que estoy prácticamente segura de que la UPV es parte de ella, y que tiene cursos formativos gratuitos para profundizar en algunos de los aspectos, ¿vale? Para que podáis ya tirar del hilo en mayor profundidad. Más o menos, y reconociendo que es un poco árido todo ese seguimiento de cada uno de los ODS, esto eran los tips que os queríamos comentar, y yo sí que pues disponible o a vuestra disposición para poder charlar, y me puedo quedar un poquito más, María Asuna, así que igual también si queréis puedo empezar. Pero bueno, a vuestra disposición y encantada. Hemos hablado
la edad de los alumnos, que eso influye mucho en la recepción. Eso, estamos hablando nosotros alumnos que igual ya han pasado esa edad en la universidad, o no sé. Entonces, no sé yo qué experiencia hay en ese sentido con alumnos universitarios desde ese punto de vista. Es decir, que ellos, evidentemente, supongo que sus intereses en este sentido lo tienen más desarrollados que un alumno de bachillerato, por ejemplo. Entonces, no sé cuál puede ser la respuesta en este caso. ¿Cuál es? Nuestra percepción, sin ningún tipo de estudio específico, es que, aunque estén en grado o incluso en posgrado, han ido ya definiendo, ¿no? Yo quiero ser, y ya le han puesto el título, más o menos. Pero en muchos casos disocian lo que quiero ser profesionalmente de mis inquietudes personales, ¿no? A mí me gusta la investigación en laboratorio, pero me voy y soy parte del colectivo de diversidad afectivo-sexual, por poner ejemplos. Y disocian, ¿no? O sea, yo tengo mi activismo, o no tiene por qué ser activismo, pero mis intereses, y luego mi parte más académico-profesional. Y en muchos casos se puede ir aglutinando. Es cierto que no están tan perdidos como los de Bachi, ¿no? En Bachi, o sea, muchos no saben ni por dónde van a ir, pero también cuando se termina cuando se está terminando la formación universitaria de grado, también tienen un vacío vital muy grande, supongo que os lo estaréis encontrando y lo veréis, ¿no? Un vacío vital, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir? Nosotros trabajamos muchísimo con alumnos en prácticas curriculares y muchos no tienen ni la menor idea por dónde van. Entonces, el ir viendo que incluso tus propias inquietudes personales pueden ir definiendo tu conformación profesional, pues tiene su aquel. Y una de las cosas que sí se está viendo y que ya hay bastantes estudios es en la siguiente fase, donde van a ser parte de un proyecto profesional, donde van a desarrollarse profesionalmente, cada vez más demandan, o sea, uno de los valores que más peso tiene, incluso en algunos casos por encima del salario, es que su proyecto de desarrollo profesional, su empleo, su empleador, tenga un propósito de, pues si yo a mí estoy muy motivada con el medio ambiente, de medio ambiente, si estoy muy motivada con los derechos de las mujeres, también, ¿no? Y ese propósito de la empresa o de mi empleador cada vez tiene mayor peso que sobre el salario. Y cada vez hay más jóvenes que deciden cambiar de trabajo y de empresa y de empleador porque no reconocen ese valor añadido o no lo encuentran y no se sienten vinculados, no sienten apego a ese proyecto, ¿no? Creo que simplificando mucho, pero voy a dedicar 8, 10, 12 horas al día de mi vida a trabajo y quiero que esa dedicación vaya en una orientación. Entonces hay ese impasse entre, ¿no?, que en el grado sean capaces de ver que su desarrollo profesional también puede incorporar ese propio propósito y que luego lo vayan a llevar al sector privado, al sector privado, incluso a la academia, lo que va a hacer también es una capacidad de transformación mucho más grande, porque las empresas se están transformando. Pues las áreas de gestión de las empresas están cada vez más teniendo esto en cuenta, porque los criterios ya sabemos todos, ¿no?, las crisis de talento, como se está llamando ahora, es uno de los elementos que están teniendo en cuenta las empresas. Entonces, que seamos capaces también como docentes de que ese propósito también sea parte de la formación profesional, ¿no?, de la formación académica, da un valor añadido. ¿Alguna otra cuestión? ¿Nos puedes comentar un poco más sobre Factoría 4.7 y si como docentes de biociencias hay recursos que nos puedan dar ideas de cómo aplicar o cómo trabajar los ODS en nuestras asignaturas? ¿Qué tipo de material podemos encontrar ahí? Hay muy diverso, ¿vale? Y está segmentado para que no te encuentres una actividad, si vas a trabajar el ODS 15, de ecosistemas terrestres, para que tú como docente universitaria te encuentres un recurso a ese nivel.
no te vayas a encontrar una actividad para educación infantil, ¿vale? O sea, eso está, sí que es cierto que no es una guía para cómo yo, como docente, en tu caso de biotecnología, llevarlo. No, ese es un trabajo que tendremos que hacer cada una y cada uno, en realidad. Parte del objetivo con estas sesiones, daros ¿no? el reguerito de migas para que cada cual ya luego tire y no hay que dar la vuelta a cómo se enseña la materia, en realidad ahí hay recursos de apoyo, pero la reflexión de qué impacto está teniendo mi docencia en esos objetivos lo tiene que hacer cada cual porque cada uno conoce en profundidad y qué más impacto podría generar también. Entonces en la plataforma podéis entrar y buscas por ODS y luego vas discriminando. Tenemos como 1000 y pico recursos, tenemos un montón de recursos en línea para poder subirlos y bueno, pues es cierto que en su momento hemos empezado más por educación secundaria, ¿vale? DBH y Bachi, pero estamos ya empezando a subir universitarios y además con recursos que no solo se generan en Euskadi, sino que son a nivel de toda Latinoamérica, Iberoamérica. ¿Vale? Porque también esa perspectiva de diversidad cultural y de las diversidades de los conocimientos creemos que es importante porque enriquece, ¿no? Y si estamos hablando, aunque estemos hablando de salud, entender cómo se trabaja la salud en una universidad de Uruguay puede ser también un complemento para darle coherencia, ¿no? A esa visión más de agenda global. Bueno, siguiendo con ello, una cuestión. En estos recursos que estás diciendo que trabajan los objetivos de desarrollo sostenible, de alguna forma, claro, lógicamente nosotros tenemos que vincularlos a las asignaturas que tenemos, pero el recurso en sí está pensado para que luego también se profundice en las competencias específicas de las diferentes asignaturas o simplemente es, bueno, este ODS si crees que puede encajar en tu asignatura, te doy ideas de lo que puedes trabajar en ella. Se incorporan las competencias transversales. Las transversales sí se incorporan para ver qué tipo de metodologías se están utilizando, para ver cómo poder llegar, no las específicas, porque eso también, o sea, el objetivo es que está siendo una herramienta de uso muy, muy amplio, entonces no tenemos todavía capacidad para gestionar la especificidad, ¿no? concreta de los diferentes grados o de las diferentes asignaturas. Claro, es que el problema que, por ejemplo, el otro día en una jornada que hicieron en ingenieros, presentaban un ejemplo de cómo trabajaban la igualdad de género, ¿vale? Dentro de una asignatura técnica. Y dices, la pregunta fue, vale, yo ese recurso se lo pongo, ellos lo miran, haces el debate, todo lo que quieras, pero al final, si a la asignatura en sí no me ayuda a trabajar ninguna competencia específica, parece que es un pegote. No sé si me explico. Entonces, de alguna forma, la pega que podemos ver como docentes, todas estas plataformas están muy bien, pero si de forma natural lo podemos integrar, genial, pero si tenemos que hacer demasiado encaje, pues al final igual corres el riesgo que el estudiante tampoco sepa por qué se lo has puesto. Claro, ahí el papel que tenéis como docentes de hacer vosotros esa propia traducción es muy importante. Insisto, yo más en las biociencias, no, y lo hablamos, bueno, hablé con María Sun para preparar esta, no me atrevo ni loca a hablar en matemáticas o en física, que lo habrá, pero necesitaría saber muchísimo más de matemáticas y física de lo que sé, que lo habrá. Sí. Y habrá expertos y expertas. Pero en otras disciplinas, igual no puedes meter igualdad de género en todas las asignaturas y sostenibilidad medioambiental en todas las asignaturas, pero sí que va a haber formas de hacerlo. Entonces, la parte fundamental que se propone y que además los documentos internacionales de UNESCO y de todo habla, es el papel del docente a la hora de digerir esa distancia que parece que hay entre las competencias específicas y lo que nos dice la agenda, digerirlo para poder hacer un vínculo, ¿no? Y por eso también el que estéis aquí, que escuchéis y que vaya generando run, y contad con los alumnos para hacerlo, porque es que es una barbaridad
cuando se les da la oportunidad, si tienes un grupo que trabaja, ese digerir, ahora dime tú, para eso las metodologías, ahora dime tú cómo crees que puedes incorporar esto aquí. Pues igual parte de esa reflexión se tiene que hacer compartida. Hombre, sí, claro, ellos son Claro. un agente central. Y que van a dar ideas que algunas son un poquito marcianas y otras pues no tanto. Entonces, bueno, pues sí. Son más frescos que nosotras. Ya tenemos nuestros procesos ya están como muy asentados. Entonces te sacan de tu línea de pensamiento, te llevan a otro sitio en los que a veces pues igual tienen más acierto y otros menos. Pues si no hay más, podemos ya dar por finalizada esta primera ponencia y luego la mesa redonda, recordaros que es a las 11. Muchas gracias por